Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Cadefi. Como siempre tenemos aquí temas de mucha utilidad, de gran relevancia para todos nosotros como profesionales de la contabilidad, del área de recursos humanos, de administración, en la parte de auditoría, en donde nos corresponda a estar ejerciendo la parte profesional. Y bueno, pues hoy les doy la bienvenida a esta charla, a esta plática acerca de las declaraciones informativas, esas declaraciones que tenemos por ahí muy olvidadas y que le llamo la nueva mina de datos del SAT. ¿Por qué? Pues porque justamente hoy vamos a averiguar cómo es que el SAT en un futuro no muy lejano, créanme, va a estar también utilizando en gran medida la información que estamos proporcionando a través de estas declaraciones informativas. Así que quédense con nosotros, acompáñenos a estar platicando acerca de estos temas que son tan relevantes y que ahorita pues como que acapara mucho nuestra atención. Todo el tema de reformas y demás, que pues obviamente sí es de gran relevancia. Ayer platicábamos acerca de una pequeña parte, ¿no?, que viene en esta reforma, que es de este tema de las facturas falsas, pero esta información es de verdad muy relevante porque créanme que en poco tiempo la vamos a estar viendo que entra en acción. Así que acompáñenos esta mañana. Vamos a empezar con un preámbulo muy interesante. Ya posteriormente hablaremos o estaremos aterrizando ya en lo que son declaraciones ya concretas, pero este módulo primero, en la parte que vamos a ver este panorama estratégico de las declaraciones informativas, de verdad que es bien interesante. Porque, bueno, ya en el módulo 2 estaremos hablando de algunas declaraciones en concreto, no de todas, pero de algunas, y la parte de algunas simulaciones de casos prácticos, ¿no?, de cómo sería el cruce de información, y finalmente, pues del marco normativo, ¿no? Así que vamos a comenzar. Para mí es muy relevante que veamos o que comprendamos cuál es la importancia de estas declaraciones informativas, y no solo como meros trámites, ¿no? Porque a veces las vemos como eso, a veces cuando nos toca hacer una informativa, pues hay que enviarla como complemento, ¿no? Y en realidad, fíjense que están siendo estas herramientas pues van evolucionando y como poco a poco se han ido transformando. Así que vamos a comenzar. Básicamente, fíjense que este es un paradigma, ¿no?, que tenemos que estar utilizando, las va a estar empleando. Va a estar a través de de la explotación de información de estas declaraciones. Para mí es muy relevante que veamos o que comprendamos cuál es la importancia de estas declaraciones informativas, y no solo como meros trámites, ¿no? Porque a veces las vemos como eso, a veces cuando nos toca hacer una informativa, pues hay que enviarla como complemento, ¿no? Y en realidad, fíjense que están siendo consideradas por la autoridad como instrumentos estratégicos justamente de fiscalización preventiva. Eso es lo que básicamente, o así es como básicamente vamos a estar viendo que la autoridad las va a estar utilizando, las va a estar empleando. Va a estar a través de la explotación de información de estas declaraciones informativas, van a ver cómo va a servir, cómo va a funcionar como punto de partida, no solamente para sospechas, sino para presunciones fundadas. ¿Se acuerdan que ayer platicábamos en esta parte de las facturas falsas, que ante la presunción de la autoridad podíamos ser, incluso ante la presunción de que estuviéramos emitiendo estas facturas falsas, pues pudiéramos ser objeto de verificaciones express, ¿no?, que ayer platicábamos que era parte de lo nuevo, y decía pues ante la presunción de la autoridad, pero la presunción de la autoridad debe de tener bases, ¿no? Entonces vamos a averiguar cómo a través de estas informativas también van a apoyar las presunciones de la autoridad, y que sabemos que esto va a tener consecuencias. El SAT ha transitado en un modelo de fiscalización reactiva, ¿no? Normalmente ese era el papel, en el que en un paradigma de inteligencia artificial proactiva, que ya todos lo hemos venido viviendo, ¿no?
en la mezcla, ¿no?, de nuestros datos montados en algoritmos de inteligencia artificial. Bueno, pues hemos visto efectivamente ahora sí ya cómo los cruces funcionan. En algún momento les compartía que por ahí del 2017 el entonces jefe del SAT había reuniones incluso en varias sedes, en varias ciudades del país, hubieron sedes en las que nos anunciaba lo que ya ellos identificaban como el ecosistema digital del SAT, ¿no?, que era el CFDI, cuando estaba posicionándose el CFDI, y decía, este es el eje del ecosistema digital del SAT. En ese entonces que era Aristóteles Niño, ¿no? Entonces, cuando nos comentaba hacia dónde iba la tendencia, que imagina en 2017, ¿no?, decía, es que a través de este CFDI nosotros vamos a lograr que haya declaraciones de impuestos precargadas. En ese momento todos nos quedábamos y decíamos, no lo creemos, ¿no? Porque si para nosotros es una complejidad organizar la información de tal manera que podamos traducirla en declaraciones, ¿cómo va a lograr la autoridad hacer todo eso, lo que nosotros normalmente hacemos, para que lleguen a tener una declaración precargada? Y bueno, miren en dónde estamos ahora, ¿no? En el punto en el que la mayoría de la información que tenemos en declaraciones, pues sí, precisamente está precargada. Entonces, esto viene de estos modelos de inteligencia artificial que ha estado implementando el SAT, pero alrededor de lo que nos fue sembrando previamente. Acuérdense cómo comenzó todo esto. Comenzó cuando empezamos a implementar el CFDI, bueno, el CFDI, que después migramos al CFDI que platicábamos ayer. Ahí comenzó esta parte, ¿no? Les digo, en ese momento no visualizábamos que en algún tiempo íbamos a llegar a esta... A lo mejor eres el 01 y 02 es Estado de México y 03 es no sé qué, y así, ¿no? Entonces, pues ya no era que tú lo teclearas como quisieras, era simplemente escoger del catálogo el número que te corresponde y eso era todo, ¿no? Y se fueron haciendo catálogos poco a poco, hasta que llegamos en el punto en que tuvimos el catálogo de productos y servicios, que si recuerdan ese año también fue un año complejo para todos, porque era entender, ¿no?, cómo se hacía el manejo de ese catálogo, hasta qué nivel, ¿no?, cuántos niveles comprendía de especialización, digamos, de ser tan específico, y hasta qué grado estábamos obligados y cuál grado, que era prácticamente el último, pues ya era como pues más opcional, ¿no? Entonces, hasta en ese momento que se logra meter en un catálogo, imagínense toda o la mayoría de los productos y servicios que manejamos, pues ya fue un paso importantísimo para el SAT, porque ahora sí era un análisis muy preciso de la información, porque pues imagínense, si así que a veces nosotros compramos y vendemos el mismo producto, el proveedor lo facturaba de una manera y cuando nosotros lo facturábamos, nosotros manejábamos nuestras propias claves, descripciones y demás, ¿no? Ni siquiera coincidía lo que nosotros vendíamos con lo que habíamos comprado, ¿no?, que a lo mejor era lo mismo. Entonces, a través de estos catálogos, el SAT logra estandarizar esa información, ¿no? Entonces dice, mira, llámale como quieras, pero escoge una clave del catálogo, que hoy cobra mucha relevancia, incluso esa clave, ¿no? Porque ayer que veíamos esto de las facturas falsas, esta parte de la suspensión de los sellos, una de las nuevas causales que entraban para suspender tu sello, era también el que estés utilizando incorrectamente las claves de producto de los servicios, ¿no? Y que incluso ni corresponda siquiera la clave de producto a la actividad económica que tengas registrada, ¿no? Entonces esas inconsistencias también te van a llevar a tener consecuencias graves. Pero bueno, retomando el tema, decía, estos estándares que fuimos utilizando fueron permitiendo que la autoridad, a través de la tecnología que fue implementando poco a poco, fueran haciendo que se eficientara el uso de la información, ¿no? Ya tengo toda esta información, ahora ¿qué hago con ella? ¿Cómo la exploto? ¿Cómo hago que trabaje en mi beneficio? Que eso era lo que quería la autoridad. La parte de la fiscalización sí,
pero acuérdense también a bajo costo, ¿no? Porque si yo le voy a cobrar a alguien 10 pesos y a mí me cuesta 11 pesos cobrarle esos 10, pues eso no va a ser negocio. Necesariamente tengo que tener un bajo costo para que me reditúe estar cobrando esas cantidades, y ahora lo podemos ver. Pues nos han llegado diferencias de 10 pesos, ¿no? De 5 pesos. Claro, mezcladas entre diferencias mayores seguramente. Entonces, este costo de la fiscalización se redujo a centavos, ¿no? Que por ahí hay una estadística, una grafiquita que saca el SAT, en la que muestra cómo cada año por lo menos se mantiene, ¿no? Pero prácticamente sí va reduciendo, aunque sea pocos centavos, la cantidad de lo que va costando la fiscalización, y ahora estamos hablando de centavos, ¿no? Entonces realmente es muy accesible para la autoridad hoy en día estar recaudando a través de estos cruces que hacen, pues usando ahora sí inteligentemente la información que nosotros les estamos proporcionando. Entonces así fue como nos fueron sembrando, digamos, los controles, y que nosotros no sabíamos de verdad cómo los iba a implementar la autoridad. Y cuando en algún momento salió el famoso PPD y el PUE, bueno, pues nadie le entendíamos, ¿no? Era, hasta nosotros como contadores nos hablaban y nos decían, oye, ¿cómo le pongo? Pues ponle el que sea, ¿no? Estoy hablando del 21, 22 si acaso, ¿no? Y tampoco sabemos la repercusión que iba a tener esto en el futuro. ¿Cuándo lo comprendimos? Lo comprendimos cuando empezamos a finales, a lo mejor del 22, principios del 23, a tener esos cruces, y que nos empezaran a llegar las diferencias y que empezásemos a analizar de dónde venían esas diferencias, ¿no? Entonces ahí fue cuando ya nos percatamos de que esos habían sido los errores. Que facturas que habíamos puesto PUE, no, es que no me la pagaron. No, pues no la declares, porque aquí lo que rige, lo que manda, es tu estado de cuenta bancaria, y aquí no está pagada. Oye, pero le puse PUE, pues no importa, ¿no? Ese dato no es tan relevante. Tú básate en tu flujo efectivo, entró el dinero, ¿no? Y demás, ¿no? Bueno, pues con el tiempo, a la mala, tuvimos que aprender que eso era incorrecto, que sí importaba esa pequeña dato informativo de PUE. Para la autoridad lo era todo, ¿no? Era la banderita de sí se activó el cobro de la factura, y eso detonaba, pues a lo mejor el pago de impuestos sobre la renta, depende del tipo de persona, física o moral, régimen y demás, el pago de IVA, etcétera, ¿no? O la deducción. Y por otro lado, el famoso PPD, no solamente implicaba que dijera que fuera la forma de pago diferida o posterior, sino que además otra obligación, ¿no? Que la otra obligación era el que estuviéramos haciendo un complemento de pago obligatorio, ¿no? Y que igual muchas empresas, muchos negocios, al momento de que estábamos en esos entonces, omitieron, ¿no? Elaborar los complementos de pago, que después se convirtieron en requisito de deducción, etcétera. Entonces, así fue como fue entrando, sin que nosotros supiéramos, la autoridad, pues básicamente a nuestra oficina, ¿verdad? A nuestro negocio, y fue sembrando toda esa información para que después la pudiese explotar. Y esa información, pues nosotros mismos fuimos los que la entregamos, los que la estuvimos pues proporcionando a la autoridad. Por eso luego les digo a mis clientes, o cuando estamos en alguna asesoría, les digo, ¿quién es el que le da información diaria al SAT de tu negocio? Y a veces hace tiempo decían, es que el contador, ¿no? Es el que le da la información al SAT de mi negocio, y ahora pues ya sabemos que no, es la persona que está haciendo las facturas, o la persona que recibe las facturas y que revisa y que pasa por alto ciertos datos, o que los valida efectivamente, ¿no? Entonces, eso fue pasando. Bueno, pues eso mismo es lo que estamos ahorita lo que está pasando ahorita con las declaraciones informativas. Las estamos entregando, las estamos llenando por mero requisito, pero no estamos dimensionando el impacto que van a tener en el futuro esas declaraciones informativas, y ahorita vamos a platicar acerca de ellas. Entonces,
Este SAT, a través de la inteligencia artificial, pues está funcionando como sensores estratégicos, ¿no? Porque está revisando toda la información que estamos generando, ya sea de manera nuclear o a través de terceros. Ayer les platicaba de unas famosas compulsas que había anteriormente, en las que la autoridad le pedía a un tercero, un cliente o a un proveedor, que brindara información acerca de alguien a quien estaba auditando o fiscalizando. Era muy complejo, ¿no? Muy tardado y demás. Hoy en día ya no existen. ¿Por qué? Pues porque la información, la autoridad justamente tiene acceso a la información que están proporcionando nuestros terceros. Por ahí ya incluso tuvimos algunas alertas que ahorita comentaremos, como que unos primeros intentos de la autoridad, ¿verdad? De cruzar esa información. El valor de estas declaraciones reside en las correlaciones, inconsistencias y patrones anómalos que emergen del cruce masivo de esos datos con otras fuentes. Es decir, pues ahora sí tengo ya todo esto, ¿no? Ya tengo toda la ingeniería que me lleva a precargar tus declaraciones de impuestos. Bueno, pues ahora, ¿qué más, verdad? ¿De qué más me puedo allegar? En este caso, bueno, ya vimos que el CFDI es el eje de ese ecosistema digital, pero también podemos tener información financiera, incluso información financiera de terceros relacionados, o de registros de cuestiones de comercio exterior o de relaciones con el extranjero, ¿sale? Así que la exactitud, oportunidad y consistencia del cumplimiento es una necesidad de blindaje estratégico institucional. ¿Y a qué me refiero con consistencia? Miren, a veces cuando estamos revisando incluso la nómina, ¿no? Un tema de nómina, encontramos las irregularidades o las inconsistencias, es decir, declaro al SAT ciertas cantidades de nómina, ciertos sueldos y demás, y en el IMSS tengo otras cantidades, ¿no? Entonces cuando los empatas, ni siquiera coincide la información. Entonces ahora, ¿qué tan consistente está siendo mi información que presento de manera formal? Ahorita vamos a ver en qué tipo de declaraciones, con las declaraciones informativas. Ahí está la clave, ¿no? Que les digo, lo vemos como simple trámite. Y bueno, pues justo debemos de distinguir entre los dos tipos de declaraciones a los que estamos obligados. Una son las declaraciones sustantivas, y otras son las declaraciones informativas, ¿no? Que son de las que estamos o vamos a abordar esta mañana. Esta distinción conceptual pues es básica, ¿no? Que la comprendamos pues para que distingamos entre unas y otras. Les digo, de todas formas estamos obligadas a ambas, ¿no? Y bueno, su función dentro del sistema tributario, dentro de la tributación es distinta, pero al final del día se complementan, ¿no? O sea, al final del día coexiste, digamos, una con la otra. Las declaraciones sustantivas me refiero a las declaraciones que determinan obligaciones tributarias con efectos patrimoniales directos, es decir, las que estoy obligadas a declarar cada mes que implican obligaciones, por ejemplo, en materia de ISR, de IVA o de otros impuestos que pueda yo estar obligado, ¿no? Y en el caso de las informativas son las que van a suministrar información sin pago, ¿sale? Por eso dicen nada más son informativas, son sin pago, pero alimentan sistemas de fiscalización. Ojo, ahí, o sea, sí son sin pago, pero entonces, ¿por qué las envío? Si no representan, si no van a modificar el patrimonio, si no van a representarme ni que pague, ni que me quede algo a favor en determinado momento. Pues porque son declaraciones que de todas formas están alimentando el sistema fiscal, ¿sale? El sistema de información fiscal, que eso es lo que quiere el SAT, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles son las características de las primeras, de las sustantivas, ¿no? De las que pues normalmente siempre no se nos pasan las fechas y demás, porque ya sabemos como que las consecuencias, ¿no?
Estas son manifestaciones formales, yo diría que incluso manifestaciones legales, ¿no? Porque estás proporcionando información legal a una autoridad. En este caso, que determinan una obligación tributaria principal, como puede ser el pago de impuestos, o un derecho correlativo, que puede ser cuando tienes un saldo a favor. Y tiene efectos jurídicos directos e inmediatos sobre la esfera patrimonial del sujeto pasivo, ¿verdad? En este caso, de los contribuyentes. Ahora, con estas declaraciones sustantivas, pues hay una determinación de una base gravable, obviamente, porque estamos calculando el impuesto con base en el régimen fiscal al que pertenecemos y la figura que tengamos, ¿no? Vamos a aplicar, pues ya saben, ¿no? La fórmula de quién es la tasa, la cuota, el sujeto obligado y demás. Entonces, eso es a lo que se dedican, la razón de ser, digamos, de estas declaraciones sustantivas. Por otro lado, tenemos efectos patrimoniales directos, ya decíamos, o te genera el pago del impuesto o a lo mejor incluso te queda algún saldo a favor. Es más, el declarar en ceros también es una manifestación, ¿no? Que en algún momento se hizo una práctica indebida incluso de estas declaraciones en ceros que servían como para ganar tiempo o para que se viera que estabas cumpliendo de alguna manera, aunque que no fuera la realidad, que estuvieses con cero ingresos y cero gastos, y que bueno, después se evidenció que era una práctica incorrecta y que incluso pudieras estar cometiendo algún tipo de delito, ¿no? Al estar falsificando información de alguna manera. Por otro lado, tenemos la periodicidad variable, pues algunos nos tocará declarar de manera mensual, algunos en algún momento les tocó declarar de manera bimestral, incluso por ahí encontramos declaraciones trimestrales, ¿no? Anuales y demás. Entonces eso ya dependerá de cada contribuyente. Y fíjense que hay una presuntiva de certeza, es decir, cuando nosotros hacemos nuestra declaración, la presentamos y la enviamos, el SAT presume que la información contenida pues es veraz, ¿no? Que el contribuyente está emitiendo o que está brindando a la autoridad información verídica, ¿sale? Eso es lo que presume el SAT, pues salvo prueba en contrario. Pero recuerden que la prueba en contrario ya no necesariamente es que me vayan a tocar la puerta y me vengan a revisar como anteriormente. Entonces, eso es justo lo que vamos a estar comentando el día de hoy. Y por otro lado, acuérdense que vivimos todavía en una práctica pues, de autodeterminación de nuestros impuestos, ¿no? A pesar de que la información esté precargada, todavía estamos bajo el esquema de la predeterminación. Por eso siempre la autoridad cuida de que al final pregunte la propia plataforma, ¿no? ¿Estás de acuerdo con la información precargada y demás? Y pues te hace que digas que sí, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque eso todavía cuida de alguna manera la cuestión de la autodeterminación, aunque yo soy consciente de que en algunos casos o en algunos momentos, sobre todo cuando se le han hecho cambios a la plataforma, pues nos hemos topado con que no podemos nosotros ya capturar la información porque procede de los FDIs en teoría y nos hemos topado con que no precarga bien la información, ¿verdad? ¿Se acuerdan de la última que me acuerdo? Fue cuando se modificó la plataforma para personas físicas, ¿no? En la parte de los ingresos, un tiempo estuvo con muchas fallas. Entonces, bueno, sí tenemos sí tiene más bien el SAT esas vulnerabilidades que todavía no logra subsanar y que lleva a problemas, ¿no? Para el contribuyente, pero aún así, pese a eso, seguimos trabajando bajo un sistema de autodeterminación. Y entonces, al estar en la autodeterminación, dice la autoridad, bueno, yo no puedo dar por hecho que lo que me estás declarando, que lo que está sentado, sí lo puedo dar como por cierta validez, salvo que yo tenga pruebas de que no es así, o salvo que yo tenga sospechas fundadas, ¿no? Sospechas fundamentadas de que no es real la información que me estás proporcionando. Hasta ese momento dejaré de creer que es verdad lo que estás declarándome, ¿no? Entonces, aún así trabajamos bajo ese principio de la autodeterminación de nuestros impuestos. Ahora,
¿cuál es la función estratégica de estas declaraciones informativas? Fíjense que las obligaciones formales justamente pues dan el suministro de información como complementaria, como información adicional a la autoridad, ¿no? Y es una función estratégica, o sea, me atrevo a decir que es una función estratégica porque pues ya no se trata nada más del hecho de estar determinando una cantidad que voy a pagar o que me va a quedar a favor. Entonces, en este caso, acuérdense que la autoridad ya no solamente va a actuar de manera reactiva. Ahora, ¿qué busca el SAT? Busca actuar de manera preventiva, predictiva y selectiva, ¿no? Bien enfocado, selectivo, pero no selectivo al azar. Selectivo, enfocado. Porque no vamos a estar gastando recursos en el azar, ¿no? Sino tenemos que fundar nuestras sospechas. Entonces, ayer incluso escuchaba a un amigo que decía, que es experto en temas de prevención del lavado de dinero y demás, que decía que de 13,000 y fracción de empresas que habían sido catalogadas como EFOS, que era lo que platicábamos ayer, solamente 300 habían logrado, 300 y algo, habían logrado desvirtuar la presunción de la autoridad, ¿no? Hablando de este tema de las facturas falsas. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que ese bajo índice de empresas que logran desvirtuar es porque a lo mejor sí, el SAT se dejó llevar por las otras cuestiones que platicábamos ayer, que no tenía a lo mejor activos, que no tenía personal dado de alta en el IMSS y demás, pero que al final del día la empresa sí estaba realizando actividades reales y lo logra demostrar, ¿no? Pero si es tan grande la cantidad de empresas que ya no lograron desvirtuarlo, quiere decir que la autoridad está identificando muy bien las características con los algoritmos y que están siendo muy eficaces, ¿sale? Entonces, eso es importante. Y ahora ya no vamos solamente sobre lo correctivo, decíamos, sino vamos sobre la función preventiva, pero sobre todo la predictiva. Fíjense que igual yo cuando vi este concepto de predictivo, decías, bueno, ahora va a resultar que voy a ser presunto infractor, presunto culpable de algo que ni siquiera he pensado, ¿no? O sea, decía, ¿cómo me va a hacer, cómo va a predecir? Bueno, pues es que lo predice a través de patrones que se van dando justamente con la información que se va proporcionando de mí. Y no solamente información de que yo proporciono directamente, sino a través de terceros también lo decíamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ausencia de la determinación tributaria, no calcular impuestos ni generar obligación de pago son declaraciones de hechos, operaciones o situaciones jurídicas relevantes para la fiscalización, ¿no? Claro que eso le va a detonar al SAT las sospechas de que no estás, pues de que algo está pasando, ¿no? Porque no está declarando. Función de inteligencia fiscal, proveen insumos para sistemas de gestión de riesgos fiscales, minería de datos, analítica predictiva y cruces masivos automatizados. Este término que, bueno, los que están en la parte de sistemas y eso lo entienden muy bien, lo que es la minería de datos, que es oro para los sistemas estos predictivos y de inteligencia artificial, ¿no? Porque justamente de ahí es donde se están alimentando para que incluso se vayan haciendo cada vez más poderosos sus algoritmos. Por ahí habrán escuchado que la inteligencia artificial se tiene que entrenar para que dé buenos resultados, ¿no? Bueno, pues los algoritmos, aquí la cuestión es que la inteligencia artificial a lo mejor la comienzas entrenando tú, pero después se autoentrena, ¿no? Ella misma se va autoentrenando y se va cada vez especializando más y más. Y lo hemos visto, ¿no? Lo hemos visto cómo actúa, porque a lo mejor en algún momento llegamos a tener diferencias, decíamos es que estas cantidades no me coinciden, pero ahora cuando llega una cantidad que el SAT determina y te llega por ahí en las diferencias, dices, pues es que no hay de otra, o sea, sí es la cantidad, por más que le busques, sí corresponde. Potencial generador de presunciones. Fíjense, este es un punto medular de esta información. Ahí ya me pasé, aquí está. Potencial generador de presunciones.
Ayer platicábamos de esto, justo de las presunciones de la autoridad, que yo les decía, pues hay que tenerle miedo, porque ¿cómo van a ser esas presunciones o en qué las va a fundar? Bueno, pues dice, su omisión, presentación extemporánea, con información y consistencia